Hay un nombre que todavía duele. No tienes que decirlo en voz alta, solo piénsalo, y mientras lo piensas, noto algo en ti. El cuerpo se tensó un poco, el pecho se cerró, quizás la mandíbula. Ese nombre tiene poder sobre ti. Y eso, mujer, vamos a trabajarlo hoy. Porque hay algo que llevas cargando, algo que crees que ya superaste, algo que dices que ya perdonaste, pero que aparece cada vez que alguien menciona ese nombre, cada vez que ves esa foto, cada vez que pasa algo que te recuerda lo que te hicieron. Hoy vamos a hablar de eso, sin suavizarlo, sin hacerte sentir culpable antes de tiempo y sin decirte que lo que te hicieron no fue tan grave, porque sí fue grave, y vamos a reconocerlo. Pero también vamos a descubrir algo que nadie te ha dicho de esta manera. Lo que llevas cargando te está costando mucho más de lo que crees, y la persona que lo está pagando eres tú, solo tú. Quédate, porque esto que vamos a ver hoy puede ser la conversación más importante que hayas tenido en mucho tiempo. Voy a contarte la historia de un atleta. Corría como el viento, entrenó durante años, se preparó como pocas, y el día de la gran competencia llegó en segundo lugar. Faltaban pocos metros, solo unos pasos, y alguien le ganó la delantera. Tuvo que quedarse parada mientras le ponían la corona a otra. Tuvo que escuchar los aplausos que eran para otra. Tuvo que atravesar las calles de su ciudad mientras todos gritaban el nombre de otra. Y para colmo, con tan mala fortuna, la ganadora vivía cerca de su casa. Le pusieron una estatua justo frente a su ventana. Cada mañana se levantaba y lo primero que veía era la imagen de la que le había ganado. Eso, mujer, es una tortura. No lo voy a minimizar, pero lo que hizo después nos enseña algo que quiero que no olvides. Empezó a ir de noche con un pequeño cincel y raspaba la base de la estatua. Noche tras noche, frío o calor, cansada o descansada, con rabia o sin ella. Iba a raspar, no lograba destruir nada, pero sentía que de algún modo estaba erosionando el honor de su rival. Una noche, después de mucho tiempo, raspó demasiado. La estatua se tambaleó y cayó hacia adelante, sobre ella, y la aplastó. Murió aplastada por la imagen de la mujer que odiaba. Pero aquí está lo que quiero que escuches con toda tu atención. La historia dice que ella no empezó a morir esa noche. Empezó a morir mucho antes. El día que eligió el cincel en lugar de volver a correr. El día que dejó de ser atleta para volverse cinceladora. Hoy quiero hablarte de ese cincel del que tú quizás llevas cargando, sin darte cuenta. Mujer, ¿alguna vez te has preguntado por qué no puedes dormir? ¿Por qué te levantas agotada aunque dormiste 8 horas? ¿Por qué hay días que llegas al mediodía y ya no tienes más energía? ¿Por qué algunas conversaciones te dejan una sensación agridulce? Hoy lo vamos a descubrir juntos. Primero quiero que entendamos algo. Enojarse no es pecado. Las Escrituras lo dicen claramente. Enójate, pero no peques. La ira es una emoción noble. Te puedes enojar cuando hacen algo injusto, cuando ves corrupción, cuando alguien abusa del débil, cuando una mamá ve que lastiman a su hijo. Eso es sano, eso es humano, eso lo creó Dios. El problema no es el enojo, el problema es cuando el enojo se queda a vivir. Cuando llegó como visita, se quedó como intruso y hoy ya es un huésped permanente. Eso se llama resentimiento. Y el resentimiento no flota en la superficie como la rabia, no. El resentimiento viaja por debajo como una corriente subterránea, invisible, silenciosa, pero siempre activa. No hay detector que lo encuentre, ni de metales, ni de pecado. Navega en lo más hondo de tu vida sin que lo notes, y tú puedes dar la apariencia de ser una mujer serena. Puedes sonreír en los domingos, puedes decir que ya perdonaste, pero allá adentro hay algo que sigue abriendo sus fauces, como un veneno que va tiñendo de a poco todo lo que tocas. Y aquí viene algo que quiero que te quede bien grabado. El resentimiento no se queda en ti, se expande, infecta tus relaciones, infecta tu manera de hablar, infecta cómo ves a la gente, infecta a las personas que más amas. Y no siempre nos damos cuenta, pero hay personas con las que uno habla
y queda con un sabor agridulce. No te amargaron del todo, pero tampoco quedaste bien. Quedaste rara, quedaste cargada. ¿Conoces a alguien así? O peor, ¿te has preguntado si esa persona puede ser tú? Déjame contarte lo que la ciencia médica dice sobre esto. Y presta atención porque esto no es solo espiritual. Esto tiene nombre, apellido y expediente médico. Cuando una mujer vive con resentimiento constante, el estrés en su cuerpo aumenta. El sistema inmune entra en modo de alarma y el sistema inmune, cansado de tanta alerta, empieza a cometer un error gravísimo. Comienza a atacar las células sanas. Eso tiene nombre. Se llama enfermedad autoinmune, artritis reumatoide, lupus, inflamación crónica. El médico Christian Kolber documenta el caso de una mujer joven. Llegó encorvada, con dolor en las articulaciones, sin antecedentes familiares de artritis, sin razón aparente. El médico notó algo extraño y le preguntó si había algo estresante en su vida. Ella mencionó un divorcio y cuando mencionó el nombre de su exesposo, algo cambió en su rostro, se transformó y con una voz baja, casi susurrante, dijo algo que el médico no olvidaría jamás. Dijo que lo odiaba, que quería que sufriera, que no le deseaba una muerte rápida, que quería que fuera lenta, que lo sintiera. Y el médico miró a esa joven mujer y entendió algo. Las razones para estar amargada eran reales. El hombre le había hecho cosas horribles, pero las razones no producen la enfermedad. Lo que produce la enfermedad es la actitud con la que uno carga esas razones. Mujer, escúchame bien. Tomarte el veneno y esperar que se muera el otro no funciona. Solo te destruyes tú. Y no solo espiritualmente, físicamente. Tu cuerpo lleva el peso de lo que tu alma no ha soltado. Los médicos también dicen algo más. El resentimiento endurece los rasgos del rostro. No son las arrugas de haber vivido bien, son las líneas del ceño fruncido, son los rasgos que se vuelven rígidos, son los rasgos que convierten a una mujer joven en alguien que aparenta muchos más años, porque el cuerpo habla lo que el alma calla y también encorva la postura, porque cargar una carga espiritual cambia cómo caminas. Las mujeres resentidas cada vez se hacen más pequeñas, literalmente. ¿Y sabes qué es lo trágico? Nadie elegiría vivir así. Nadie elegiría despertar cada día cargando ese peso. Pero el resentimiento entra a veces sin que lo invites y luego nos acostumbramos a convivir con él. Ahora quiero que abras tu Biblia o que simplemente escuches con atención, porque voy a llevarte a un lugar de las Escrituras donde muy pocos van a buscar esta enseñanza. Y cuando lleguemos allí, te vas a sorprender. Primera de Corintios, capítulo 13. El capítulo del amor, la prosa más elegante sobre el amor que existe. En el versículo 5 dice algo que en español tradujeron así: el amor no hace nada indebido. Pero cuando vas al griego original, la palabra que usa el apóstol Pablo es fascinante. Es una palabra de contadores, de los contadores del primer siglo. Cuando alguien no podía pagar una deuda en esa época, los contadores la anotaban en el libro mayor, con tinta, con pluma, y quedaba registrada para siempre. Esa persona vivía el resto de su vida como morosa. Su historia de falla quedaba en los registros, no se podía borrar. Y Pablo usa esa imagen para decir algo increíble. El verdadero amor no lleva libro mayor. El verdadero amor no tiene contabilidad de lo que te hicieron. No anota quién salió primero y quién salió segundo. No hace lista de a quiénes tienes que morder. El verdadero amor se acuerda de olvidar. Esa frase quiero que se te quede. Acordarse de olvidar. No es un olvido de distracción. No es un olvido de negligencia. Es una decisión activa, deliberada, costosa a veces, pero posible. Dios mismo lo hace contigo. Se olvidó de que se olvidó. No tiene libro mayor con tus errores. No te presenta la factura cada vez que te acercas a Él. Y te dice a ti, acuérdate de olvidar.
Ahora déjame mostrarte algo que no quisiéramos ver. Porque muchas veces ponemos en un pedestal a los grandes hombres de la fe, y está bien honrarlos. Pero cuando la Biblia nos muestra sus fallas, también tenemos que mirarlo, porque en sus fallas hay lecciones para nosotras. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el escritor de los Salmos, el que componía canciones de amor a Dios como nadie. David está en su lecho de muerte y llama a Salomón, su hijo. Tenía una última oportunidad para impartirle sabiduría, para decirle algo que lo guiara el resto de su vida. Y ¿sabes qué le dice? Primera de Reyes, capítulo 2. Le dice que no deje que un hombre que lo ofendió muera de muerte natural. Le pide que haga justicia, que se asegure de que ese hombre pague, que no dejen sus canas descender en paz. El hombre más grande de su época, muriendo, con un viejo libro mayor en la mano y pasándoselo a su hijo. Eso, mujer, es el lado de David que no quisiéramos enfrentar, pero también es el lado que nosotras a veces tenemos, porque cuando una madre habla de quien la hirió con dolor y resentimiento en la voz, los hijos escuchan. Cuando en la mesa familiar se habla mal de personas de la iglesia, los hijos aprenden. Cuando para cualquier problema la respuesta es la queja, el rencor y la crítica, los hijos lo registran y después se preguntan por qué sus hijos reaccionan igual que ellas o por qué sus hijas eligen parejas que las tratan igual que vieron que trató su padre a su madre. La impartición no es solo bendición, también puede ser maldición, y el resentimiento que uno lleva termina siendo lo que uno le deja, no en testamento, en atmósfera, en entorno, en lo que se respira dentro de esas 4 paredes. Pero hay una buena noticia, y es la mejor noticia de este mensaje. La cadena se puede romper aquí. Hoy, contigo, voy a darte pasos concretos. No voy a gritarte perdoná y ya. No te voy a decir que lo que te hicieron no importa, porque sí importa. Y tú sabes que sí importa. Pero voy a darte lo que a mí me ha servido, lo que el Señor me mostró y lo que la ciencia médica y la psicología respaldan. Primer paso, piénsalo, de verdad, con honestidad. ¿Por qué guardas resentimiento? Los médicos dicen algo que resulta incómodo, pero es real. El resentimiento le da a las personas un sentido de superioridad. Cuando seguimos pensando en el error del otro, nos sentimos un poco más arriba. La buena en la historia, la víctima que no merece esto, la que actuó bien. Y hay algo neurótico en ese placer. Nos ubicamos en el asiento del juez, agarramos el martillo y dictamos sentencias todo el día, pero ese pedestal está hecho de dolor y mientras más alta estés en él, más lejos estás de tu propia sanidad. Las mujeres con la autoestima más lastimada son las más propensas al resentimiento, porque el resentimiento equilibra la balanza. Mientras hay un malo, yo puedo ser la buena. Mientras hay un culpable, yo puedo ser la inocente. Pero eso no te sana, eso te mantiene atada. Pregúntate con honestidad, ¿qué necesito yo de este resentimiento? ¿Qué me está dando que no quiero soltar? Segundo paso, escríbelo. Sé que suena terapéutico, y lo es, pero también es bíblico. El Señor muchas veces le dijo a sus profetas, escribe la visión, escribe lo que te hicieron, con detalles, con fechas si las recuerdas, con nombres. Y cuando termines de escribirlo ocurre algo fascinante, porque lo que estaba vago y amorfo en tu cabeza, cuando lo ves en papel, a veces se reduce. Hay familias enteras peleadas por años y ya no se acuerdan por qué, porque los antagonistas originales ya no están, y sus hijos heredaron el odio sin saber de dónde viene. Cuando una familia pelea por generaciones, por cosas que nadie recuerda ya, eso no es fortaleza, eso es tragedia. Escríbelo y léelo a la luz del día, no en la oscuridad de tu mente donde todo se agranda, a la luz donde las cosas se ven como realmente son. Y a veces lo que escribes son sensaciones, no hechos. Creo que me miran diferente, siento que hablan de mí, me parece que no me quieren. Y una sensación, mujer, no es evidencia. Una sensación no puede ser el fundamento de años de rencor. ¿Cuántas relaciones se rompieron por sensaciones? ¿Cuántas amistades murieron porque alguien sintió algo que nunca fue real?
escríbelo, léelo a la luz y sé honesta contigo misma. Tercer paso, muévete. No lo digo en sentido figurado solamente, literalmente, muévete. El Señor a Elías, que estaba en la cueva más oscura de su vida, no le dio un sermón. Le dijo, levántate y come, sal de la cueva, largo camino te queda. Cuando el resentimiento empieza a crecer en ti, necesitas salir de tu entorno. Sal a caminar, abre la puerta, respira el aire. Mira los árboles. Sé que parece una bobería, pero el Señor se lo pedía a sus profetas. Muévete, sal, quiero hablarte, pero no puedo hacerlo si estás enroscada en el sillón rumiando lo mismo. Transpira esas emociones, corre si puedes, camina si no puedes correr, pero muévete, porque después de 20 minutos de movimiento el cuerpo empieza a liberar lo que el alma tiene apretado, y después de media hora puedes hablar con Dios de una manera diferente. Cuarto paso, preséntate ante el Señor como eres, no como crees que deberías ser. Hay una mentira que muchas mujeres creen, que antes de hablar con Dios, primero tienen que estar bien, que primero tienen que perdonar, que primero tienen que limpiar el corazón, y entonces sí, con ese corazón limpio y esa actitud perfecta, van ante el Señor. Mujer, eso no es fe, eso es orgullo. ¿Recuerdas al hijo pródigo? El padre lo abrazó cuando todavía olía a chiquero. No le dijo, primero báñate. No le dijo, primero pide perdón como corresponde. No le dijo, primero arréglate y luego te recibo. Lo abrazó así, con olor a cerdo y todo. Y después lo mandó a bañar. Ve al Señor así como estás, con tu rabia, con tu dolor, con todo lo que no entiendes, con lo que todavía no puedes perdonar. Y dile, Señor, aquí estoy, oliendo a resentimiento, oliendo a amargura, pero tú dijiste que eras fiel y vengo a que me ayudes, porque sola no puedo. Eso sí es oración. Quinto paso, déjalo ir. Acuérdate de olvidar. No seas una rata acumuladora. Las ratas guardan todo en su madriguera, todo lo acumulan, todo lo guardan, y nosotras a veces somos así con el dolor. Guardamos lo de hace 10 años, y lo de hace 20, y lo de la infancia, y lo de la adolescencia, y lo de la última semana, y todo cabe en esa madriguera del corazón. Hay que hacer una limpieza, como cuando limpias el teléfono, sacas las cookies, borras los archivos que ocupan espacio, y de repente el teléfono respira, funciona más rápido, tiene más memoria. ¿Cuánta memoria emocional estás ocupando con cosas que ya no tienen para qué estar ahí? Y aquí viene algo que necesito que entiendas bien, porque hay quienes malinterpretan el perdón. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien, no lo estuvo. Y nunca voy a decirte que lo estuvo. Perdonar no es que esa persona vuelva a tu vida. Hay personas que hicieron tanto daño que no tienen por qué estar cerca de ti, y está bien. Perdonar no es olvidar con amnesia, es soltar la deuda, es dejar de llevar a esa persona en tu espalda, porque si estás enojada con alguien, la cargas todo el tiempo en tu mente, en tus conversaciones, en tus noches, en tus sueños, y esa persona probablemente está durmiendo como un bebé. ¿Por qué cargas tú el peso de alguien que ni sabe que lo cargas? Déjalo ir, viaja liviana, porque la única manera de viajar bien es liviana. Hay una historia que quiero regalarte antes de cerrar, y es una que no se me olvida. En una sala de hospital había 2 mujeres enfermas. Una sufría de los pulmones, la otra de los riñones. Los médicos prescribieron reposo absoluto, sin televisión, sin ruido, sin estímulos. Había una cama junto a la puerta y otra junto a la ventana. La mujer que estaba junto a la ventana, cada tarde a las 2, se incorporaba un poco y miraba hacia afuera, y le contaba a su compañera lo que veía. Le decía que había una plaza preciosa, con una banca perfecta para los enamorados, un lago con cisnes blancos, niños que llegaban a las 3 de la tarde cuando salían del colegio, y señoras que contaban sus historias del día. La mujer junto a la puerta escuchaba, y al principio le encantaba. Pero pasaron los días, y una semillita de enojo entró en ella. ¿Por qué a ella le tocó la ventana y a mí no? Y ese enojo no se fue con el sol, se quedó, creció, y empezó a no querer ni escuchar a su compañera. Los médicos notaron que su estado empeoró, su ánimo estaba por el piso, su cuerpo respondía mal.
Una noche, la mujer de la ventana tuvo una crisis, se la llevaron a cuidados intensivos y no volvió. Y la mujer junto a la puerta pidió que la cambiaran a la cama de la ventana. Los enfermeros le concedieron el pedido. Con toda la ilusión del mundo se incorporó para mirar por fin lo que tanto había anhelado. Y lo que vio fue un paredón, una pared gris, sin plaza, sin cisnes, sin niños, sin nada. Lo que su compañera hacía cada tarde no era describirle la realidad, era regalarle la fantasía. Le pintaba un mundo hermoso para alegrarle la estadía. Le daba un regalo cada día y ella lo pagó con rencor. Nunca olvidé esa historia porque me enseñó que lo mejor de esta vida suele ser gratis, que las personas que más amor nos dan a veces no lo hacen de la manera que esperamos y que cuando estamos tan enfocadas en lo que no tenemos, nos perdemos lo que sí. Mujer, ¿cuántas cosas hermosas estás perdiendo mientras raspas el cincel de la amargura? ¿Cuántos momentos te has perdido porque la rabia ocupó el lugar que merecía el gozo? ¿Cuántas veces Dios te tendió algo hermoso y tú estabas demasiado ocupada mirando la estatua del que te ganó? Hoy es un día de decisión. No te pido que te sientas diferente ahora mismo. Los sentimientos cambian después de las decisiones, no antes. Te pido que decidas. Decide que ya no vas a llevar ese libro mayor. Decide que la cadena se rompe aquí. Decide que tus hijos van a heredar algo diferente. Decide que el cincel se queda en el piso y que vuelves a correr. Hebreos 12, versículo 15. Mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No pierdas la gracia de Dios por una raíz. No lo vale. Nada lo vale. Esa persona que te lastimó no merece que tú pierdas tu relación con Dios. No lo merece. No tiene ese poder sobre ti, a menos que tú se lo des. La gracia de Dios es tuya. El perdón de Dios es tuyo. La libertad es tuya. Pero hay raíces que bloquean todo eso. Y hoy es el día de arrancarlas. No con tus fuerzas, porque las tuyas no alcanzan, sino sumergiéndote en la gracia de Dios, como los misioneros que salían del lago llenos de sanguijuelas. No podían arrancárselas a la fuerza, porque si arrancaban el gusano a tirones, quedaban partes dentro que se infectaban. Tenían que meterse en un baño de aceite, y en ese aceite las sanguijuelas soltaban solas, sin violencia, sin fuerza, por la naturaleza del aceite. El resentimiento es esa sanguijuela. Tiene garfios en tu corazón. No puedes arrancarlo tú sola. Pero cuando te sumerges en la gracia de Dios, en el aceite de su Espíritu, la sanguijuela suelta y quedas libre. Eso es lo que Dios quiere para ti hoy. No que te esfuerces más. No que te sientas peor por no haber podido perdonar todavía. Que te acerques a Él con todo lo que eres, con todo lo que cargas, con todo lo que duele, y que te dejes abrazar, así como estás. Porque el abrazo del Padre viene antes del baño, siempre. Hay un nombre que todavía duele. Empezamos ahí. Y ahora quiero preguntarte algo diferente. ¿Estás lista para que ese nombre ya no tenga poder sobre ti? Dios ya perdonó todo lo que tú le debes. Y te dice con amor, acuérdate de olvidar. Cierra los ojos si puedes y habla con Él. Señor, aquí estoy, con todo lo que no he podido soltar, con todo lo que todavía duele, con el nombre que todavía quema, con el recuerdo que todavía pesa. Hoy te pido que hagas lo que yo sola no puedo, que arranques estas raíces, que me sumerjas en tu gracia, que me enseñes a acordarme de olvidar. No quiero seguir siendo cinceladora, quiero volver a correr, quiero viajar liviana, quiero que mis hijos hereden libertad, quiero que lo mejor que me queda por vivir no lo pierda mirando lo que ya pasó. Hoy decido soltar, hoy decido recordar tu gracia más de lo que recuerdo mi herida. Hoy decido acordarme de olvidar en tu nombre. Amén. Si este mensaje llegó a tu corazón hoy, no te vayas sin decírselo a alguien.
Comparte este video con esa mujer que tú sabes que lo necesita. La que sonríe mucho pero llora cuando está sola. La que dice que ya perdonó pero el nombre todavía le quema. La que está agotada pero no sabe por qué. Dile, esto fue hecho para ti. Nos vemos en el próximo mensaje. Te amamos.